Bueno, como les conté anteriormente, estamos con nuestro invitado, Jorge Burgos, abogado y político chileno del Partido Demócrata Cristiano, ¿sí? Y exministro. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros. Muy muchas bien, gracias. pues. Jorge, antes de empezar a conversar, tenemos una cosa que hablamos con la gente en la calle, una nota que habla de la nueva Constitución y de la política actual. A ver qué opina la gente. Okay. Vamos a ver. Para varios grupos, la convención lanzó una propuesta de borrador constitucional que en vez de unirnos divide a los chilenos. Ello se refleja en el ambiente y en las encuestas, donde se observa que gane el apruebo o el rechazo, lo hará por un margen estrecho y para nada categórico. Hay gente que cree en Chile y hay gente que está dado por los partidos, por cuanto yo estimo que aquí debe pensarse en Chile, la nación chilena, y no los intereses particulares de los partidos. Por supuesto que sí, fue el peor error que podíamos haber cometido. Yo creo que está yendo a los chilenos. Hoy día las últimas encuestas dan cuenta que los porcentajes están muy dispares, casi en torno a 50, 60, 40, lo cual da cuenta de una división polarizada de distintas posturas. Así es que sí, considero que está dividiendo a los chilenos. Hoy día la publicidad está llegando por redes sociales a todas partes y efectivamente hay odiosidades, hay temas que se tergiversan y finalmente se pierde el objetivo que es informar a la población, lo cual debería ser lo que prime de forma transparente para poder tener mayor consecuencia en el voto que vamos a llevar a cabo. Estamos divididos hace rato y por supuesto ahora con el rechazo la apruebo más. Espero que gane el rechazo. Es por esto que grupos como Amarillos por Chile han dado a conocer que si triunfa el rechazo en el plebiscito de salida, los chilenos, como siempre pasa en momentos de crisis o dificultades, van a encontrar un camino constitucional para ir en búsqueda de esa nueva Carta Magna que la mayoría de la población quiere. A continuación, el exministro Jorge Burgos dará a conocer su visión del importante tema en entrevista con Emprendidos. Bueno, Jorge, una nota que la verdad es que es súper lamentable, finalmente, que tiene que ver con cómo nos ha dividido esta nueva Constitución, esta nueva Carta Magna que se escribió y que no sabemos finalmente qué va a pasar. Muchos dicen que al parecer va ganando el rechazo, pero tampoco está nada está hecho hasta el 4, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo ves la división hoy día, la polarización de nuestro país? Bueno, efectivamente yo creo que fue una sorpresa, una mala sorpresa, que hayamos perdido una oportunidad como país de haber tenido un texto más consensuado, más convocante. Que uno recuerda el resultado del plebiscito de entrada, fue un plebiscito masivamente apoyador del voto afirmativo. Hubo casi un 80% de chilenos que votamos por el apruebo. Y fíjate que transcurrido el tiempo que transcurrió, ¿no es cierto?, algo más de un año, el trabajo que entregaron los convencionales no ha producido ese efecto. Ha producido un efecto totalmente contrario. Hay opciones que tienen porcentaje importante de voto. Las encuestas unánimemente hoy día le dan una ventaja, no muy grande, pero una ventaja notoria al rechazo. Como dices tú, hay que esperar hasta el día 4 de septiembre, hasta la noche del 4 de septiembre, pero las encuestas suelen ser bastante predictivas. En consecuencia, puede que ocurra eso. Pero lo cierto, lo concreto, es que la noche del 4 o en la mañana del 5, los chilenos van a tener una votación que va a dar cuenta de un país bastante partido. Yo creo que la opción que gane, yo espero que gane la que yo apoyo, pero la que gane no va a acercarse al 60%. Va a ser una opción, la opción que gane va a tener un porcentaje mayor, obviamente, por eso va a ganar, pero no va a ser notoriamente mayor que la opción que pierda. Y eso da cuenta que, como decíamos al principio, que la propuesta de la convención, el texto que nos proponen, no produjo el efecto virtuoso, digamos, de tener una constitución en su origen bastante compartida. Y eso es malo para Chile. Es malo. Yo creo que vamos a tener que rediscutir el tema, por anga o por manga. Fíjate tú que dentro de, bueno, desde luego los votantes la rechazan,
En fin, la inmensa mayoría de los que votan rechazo cree que Chile necesita una nueva constitución Sí. y darse la oportunidad de dictar una nueva, pero buena. Y muchos de los votantes apruebo dicen que aprueban para reformar. Para reformar. En consecuencia, por anga o por manga, el tema constitucional no quedó cerrado. Por lo mismo te pregunto, ¿te parece que el proceso fue bueno finalmente igual para nosotros como para la conversación? Porque hoy día, de hecho, el mismo presidente decía, Gabriel Boric decía, bueno, igual todos están diciendo que se va a cambiar lo que está escrito, porque no cierran bien las ideas, hay cosas que quedan súper abiertas, Tiene no hay problemas, que sí. tener mucha conciencia para entender que hay cosas que de verdad no están bien escritas y quedan como muy abiertas para tomar decisiones incorrectas, o si viene un poderoso loco, hace lo que pueda querer hacer, entonces es complejo. En ese sentido, ¿te parece que igual el proceso que se vivió de hacer una nueva constitución, de escribir una nueva constitución, el gasto que se hizo, los constituyentes, todo lo que hemos vivido como país, nos sumó? Ay, yo creo que el proceso teóricamente no era un mal proceso. Yo creo que haya habido un plebiscito de entrada y una elección de personas exclusivamente elegidas para eso. Me parece que teóricamente no es malo. Lo que sucede es que yo creo que los convencionales, la mayoría de los convencionales, no entendieron bien el mensaje del pueblo chileno y durante la discusión, el debate, que fue un debate largo de un año, en vez de intentar proponer algo convocante, algo que permitiera, ¿no es cierto?, una adhesión mayoritaria importante, se dedicaron a tratar de imponer sus ideas sin mirar un poco el grado de cómo convocaban esa idea. Más bien, yo quiero imponer mi tesis. Y a eso fue ayudado un sistema electoral específico que hubo para esta convención, que yo creo que no fue bueno. Eso fue una mala decisión de la política, un acto posterior incluso al acuerdo del 15 de noviembre. Entonces se juntaron una serie de cosas y terminó siendo una propuesta que en muchos aspectos, más allá de las críticas que hacías tú, es mucho una especie de programa de gobierno. Es muy ideológica. Las constituciones, a mi juicio, deben ser principios generales importantes, pero que permitan que el país, cuando elige a sus gobernantes democráticamente cada 4, cada 6 años, esos gobernantes democráticamente elegidos puedan, a partir de la Constitución, hacer valer sus propios programas políticos sin que la Constitución sea una especie de camisa de fuerza. Entonces yo creo que ahí hubo una equivocación respecto de lo que ha sido la tradición constitucional chilena en la Constitución del 33, del 25, en la Constitución actual como quedó. La Constitución original del 80 también tenía mucho designio ideológico, lo que la hizo perder legitimidad de manera muy grave, y esa consecuencia la pagamos hasta el día de hoy. Pero yo creo que eso es fundamental, más que una cuestión de procedimiento, un problema de fondo en la discusión política, lo que llevó a que se nos haga una propuesta tan poco convocante, con tantas cosas, como dices tú, que algunas abiertas, otras no abiertas, pero malas, y una serie de cuestiones que han producido mucha discusión, otras, como en todo la viña del Señor, hay cosas buenas, cosas... Mira, yo creo que si gana el rechazo, vamos a tener la oportunidad, quienes sean elegidos, si es una convención o el propio Congreso, a través, ¿no es cierto?, de la colaboración de expertos, que sería bien importante, transversales, de estudiar la rica historia constitucional chilena. Chile tiene una rica historia constitucional chilena, hay cosas buenas en nuestras constituciones, hay cosas buenas en la Constitución del 25, hay cosas buenas en la Constitución del 80, la actual, particularmente con la reforma, pero incluso dentro de su texto original. Por ejemplo, poca gente sabe, a propósito, que hay cosas buenas incluso en su texto original, porque no se discute mucho, porque está asumido. Hasta la Constitución del 80, los presidentes de Chile eran elegidos cuando no obtenían el 51% de los votos, más del 50% de los votos eran elegidos por el Congreso Pleno. No había segunda vuelta. A partir de las elecciones presidenciales, una vez recuperada la democracia, siempre ha habido la posibilidad de la segunda vuelta. Solo 2 presidentes no han sido elegidos en segunda vuelta porque obtuvieron más del 50% en la primera vuelta. Patricio Elwin el primero,
y Eduardo Frei Ruiz-Tagle el segundo. Después de ahí hacia adelante, todas las presidenciales que hemos tenido han sido con segunda vuelta. Esa segunda vuelta, que es una institución tan obvia, tan democrática, que tiene que ser la ciudadanía, el pueblo, quien recupera la posibilidad de elegir cuando no hay mayoría, bueno, en Chile no existía. Y ese fue un aporte de la Constitución del 80, un aporte que está hasta el día de hoy y que a nadie se le ocurre moverlo, porque fue un aporte. Entonces, con este ejemplo te quiero decir que aún la Constitución más reprochada de todas, que es la del 80, es un texto original, aún esa tuvo cosas que aportar. Yo creo que tienen cosas que aportar las antiguas. Incluso este texto actual, la propuesta, tiene cosas interesantes que tienen que ser recogidas. No todo es malo. Creo que el conjunto es malo para Chile. Pero hay cosas que se pueden ser recogidas. Hay temas que a mi juicio están bien tratados. Otros que son más opinables. Ustedes han tenido este programa, estaba analizando con uno de los conductores el tema del derecho de propiedad. Mira, ahí... Que ayer tan tocado ha sido. Ha sido tocado, pero yo creo, yo que estoy por el rechazo, yo creo que uno tampoco puede exagerar las cosas en la adjetivización, no digo que lo haya hecho usted, de ciertos temas. Por ejemplo, se habla mucho, ¿por qué no dice precio de mercado como dice actualmente? Eso no es cierto. La Constitución actual no habla de precio de mercado. Habla del caso de expropiación. Es decir, cuando la persona expropiada no acepta lo que se le quiere pagar, tú tienes derecho a ir a los tribunales por la nulidad del acto o por el precio que te quieren pagar. Y el precio debe ser fijado conforme al daño patrimonial producido. Claro. Entonces, hoy día eso se cambió y se habla del precio justo. El precio justo, pero al final lo van a definir los tribunales. Lo van a definir los tribunales porque cuando se produce esa discusión es porque no hay acuerdo entre expropiante, Estado y expropiado. Yo te diría que el derecho de propiedad, hay opiniones, pero si yo te dijera, tuviera que hacer un listado de las cosas más mal tratadas, más mal contextualizadas, más mal redactadas en la Constitución, yo no creo que esté el derecho de propiedad. El derecho de propiedad creo que en ese punto se parece bastante a otras constituciones. Yo creo que hay cosas mucho más complejas en la matriz. Economía. Hay cosas en materia económica, que es un tema que le interesa mucho a este canal, que a mi juicio no son buenas, son malas. Es que la economía, y es lo que conversamos mucho acá. Yo sé que tenemos una pregunta. Vamos a hacer la pregunta primero del público. Vamos a ver la pregunta que tenemos para ti. Dice, la expresidenta Michelle Bachelet apoya la nueva Constitución. Dice que no es perfecta, pero es todo lo que soñó. ¿Te parece un argumento sólido para su decisión, Pamela de Santiago? Bueno, tanto se ha hablado de eso que tiene que ver con la canción, ¿no? Que hizo el comentario, ya que no es lo que simplemente soñé. Claro, ella usó una metáfora proveniente de una canción de Milanés. De Pablo Milanés. Mira, yo creo que es súper legítimo que las personas tengan una opinión, tan válido una como otra. Yo no reprocharía y no hablaría mal de nadie por la opinión que tiene. Uno puede tener un debate respecto de las ideas, si hay fundamento en la opinión, pero reprochar a una persona por su opinión. Los expresidentes de Chile han tenido distintas posiciones. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, los expresidentes de Chile que nos acompañan, salvo el expresidente Piñera, que más o menos es presumible cuál es su opinión, pero no la ha dado públicamente, lo que no es malo, que se mantenga en silencio. Eduardo Frei dijo su opinión, va a votar en contra. El presidente Lago fijó posiciones, pero no dejó abierta la interpretación cómo va a votar. Lago, te hago la pregunta, Jorge, ¿a ti te parece más bien que él se sale de esto que le molesta finalmente, que es lo que estábamos conversando al principio, que tiene que ver con que a muchos nos molesta también esta polarización, que soy de un lado o soy de otro, pero él como que no se abanderizó por ningún lado, ni por el rechazo ni por el apruebo. Sí, lo que pasa es que yo creo que el presidente Lago hizo una cosa muy útil. Fue poner temas. Decir, mire, yo creo que Chile necesita una nueva constitución, pero creo que la propuesta que nos hacen, una propuesta que tiene serios problemas. Y señaló 5 o 6 problemas básicos que tiene. Poder judicial, o sea, conformación del equivalente o el sustituto del Poder Judicial, sistema político, el tema de la plurinacionalidad y 3 o 4 temas más, si no me equivoco, el tema de ciertos temas de seguridad pública.
Y esa es una legítima posición, la gente ha interpretado, mira, Lago nos dijo, pero yo creo que va a votar tanto, otros dicen que no, Claro, pero, se pero dio quedó como abierto, para y tiene todo el interpretaciones. derecho, él tomará Sí. su decisión en la urna. El presidente Frey, también por una serie de consideraciones, dijo que iba a votar rechazo. Rechazo. Y la presidenta Bachelet aprovechó una metáfora para decir, no es perfecta, más se pero acerca a es lo que yo simplemente siempre soy. aspiré. Sí. Está en su derecho. Ahí hay un cierto, con todo respeto, un cierto contrasentido entre el considerar que este texto que nos proponen es bueno, porque uno tiene sueños positivos, si no los otros son pesadillas, con lo que ella propuso en las fines de su gobierno. A fines del gobierno de la presidenta Bachelet, después de un proceso de consulta ciudadana sobre reformas constitucionales que ella encabezó muy intuitivamente, tuvo una gracia ahí, pues se dio cuenta que la constitución como estaba no daba para más, lo que no hizo Piñera, que fue porfiado hasta el final, hasta poquito días antes de noviembre de que no había que hacer cambio, pero en fin. Pero la propuesta de nueva constitución, de reforma profunda o de nueva constitución que hace la presidenta Bachelet en los últimos días de su mandato, porque no alcanzó a mandarla antes, ahí tiene otro buen texto que deberíamos tenerlo presente en una nueva oportunidad, en un texto bien interesante, que tiene cosas de la actual constitución, su reforma, y cosas de la constitución del 25, un presidencialismo bien duro. No se parece en nada a la propuesta que nos hacen. Se parece muy poco a la propuesta que nos hacen. A mí me gusta mucho más esa propuesta que este texto. Entonces, hay un cambio. Circunstancia hace que en relación a lo que ella presentó, firmó y su actual posición hay un cambio. Todas las personas tienen derecho a cambiar, pero me parece que desde el punto de vista doctrinario, teórico, no es un buen cambio, porque es mejor lo que propuso en su momento que el texto que hoy día los convencionales nos dejan a la discusión, que es un texto deficiente a mi juicio, y que no produce el efecto fundamental de una constitución, que debe ser una constitución convocante, que a todos tengamos ciertas opiniones, pero tengamos un sentido de pertenencia al texto fundamental de la República, que dure un tiempo. Las constituciones chilenas han sido duraderas, la del 25 duró en la práctica casi 100 años. Casi 100 años, de 1925 a más de 100 años, de 1830 y tanto a 1932. La constitución actual, con sus cambios, esta es la constitución que ha sido más cambiada, la vigente, más cambiada, y particularmente la más profunda, es la reforma del agua del 2005. Esa constitución, si llegara a ganar el apruebo, habría durado 40 y tantos años. No me equivoco, 42 años. 42 años. Pero yo... Sí, a ver, hay un tema como con la política. Bueno, tú eres demócrata cristiano, ¿no? Muy feliz y apegado pero han pasado por problemas. La política está en un momento difícil. Sí. La gente no confía y es súper obvio, no hay que hacerle darle muchas vueltas para entender que es lógico. La gente joven desconfía, no se entiende por qué a veces cometen tantos errores hoy día, tantos errores comunicacionales, por ejemplo, que quizá cada persona lo ve desde su casa y analiza, porque hoy día todo es instantáneo y todo sale inmediatamente, y es que así la ministra sale a responder inmediatamente y se pegaron en la cabeza y hacen comentarios que tú decís, pero ¿cómo son de niños? Esta gente ya es gente que, bueno, son jóvenes, sí, 36, 37, pero no son tan jóvenes tampoco como para... Y están representando al país, entonces tú decís, ¿por qué? Sí, pero ¿Por qué pasa esto? Mira cómo es la vida, pero analicemos un poquito. La política en Chile viene reprochada hace mucho tiempo. La evaluación de la gente de las élites, la élite política, las élites morales, iglesia, la élite empresarial, viene siendo reprochada sustancialmente hace muchos años. Sí. Y a veces con muy buenas razones. Muy buenas razones. Está muy vinculado, por ejemplo, a los graves casos de probidad que hubo tanto en la política como en el mundo empresarial, en las iglesias. Y la gente no le gusta que las élites cometan ese tipo de errores y en algunos casos delitos, no menores.
Entonces, probablemente una de las causas del reproche a la élite política, una de las causas por cuales ha surgido una nueva generación en la política, es el reproche que hubo en las generaciones anteriores, en que más bien se vio lo negativo y no lo bueno, en que hubo cosas muy buenas. Este país cambió en los últimos 30 años y cambió muy positivamente. Mucho. Sin embargo, una nueva generación irrumpió en el caso de los ganadores muy fuertemente, incluso en los perdedores. El candidato, uno de los candidatos a la primera vuelta también, una persona muy joven, ¿cómo se llama? Sebastián Sichel. Entonces, Sí, pues, sí, ahora el presidente, un hombre muy 44 joven, años, sí. apenas 1 o 2 años sobre el mínimo que exige la Constitución, en parte llegó por eso. En parte llegó y entusiasmó a la ciudadanía porque era una cara nueva, distinta, sin los males de la política. Pero también fue una respuesta en contra a como, bueno, votemos por él entonces. También. No, sí, pues, o sea, él fue capaz. No era como, claro, no era como que yo de verdad quería votar. Bueno, yo no voté por Boric, pero estoy hablando como de las personas que votaron por él dicen, bueno, mejor votar por Boric. Bueno, en este eso se da momento. mucho en algunas personas que no tienen una preferencia clara y al final votan por el mal menor, como se Sí. dice. Pero también él tuvo una irrupción muy rápida en la política. Estoy haciendo una descripción de lo que ocurrió en Chile. Sí. Pero como, para que veas tú, la dificultad que tiene gobernar. Sí, es muy difícil gobernar. Este comienzo ha sido un comienzo muy difícil. Muy difícil. Lleno de contradicciones en materia de seguridad pública. En otras materias. Mucha gente joven, algunos muy preparados, que más bien hacen noticias por los errores que cometen. ¿Te fijas? Yo creo que hay que valorar la experiencia en la política. Y creo que de alguna manera se desvaloró por la gente, por la ciudadanía. Y estamos hoy día, ¿no es cierto?, con un gobierno totalmente, de una gestión totalmente distinta, que tienen buenas intenciones. Inaceptable que algunos digan, como un ministro insinúe que hay una superioridad moral. Yo creo que eso no es cierto. Sí. En toda la generación hay gente con muchos valores, otros con valores más relativos. Eso siempre se ha dado en la historia del mundo. Pero creo que la política pasa por un mal momento y hay que tratar de salir de ese momento. Y como te decía, parte de la explicación del por qué hoy día tenemos, tal vez adelantadamente, tal vez esta gente joven que está en el gobierno, en circunstancias distintas debería haberle llegado a esa posibilidad 10 años después. No a los 30 y tantos, sino que a los 40 y tantos. Habrían tenido más experiencia, más bagaje, más kilometraje, más carrete, por decirlo así. Y les llegó democráticamente. Y hoy día están viendo las dificultades de gobernar. ¿Las estarán viendo de verdad? Eso es lo que de repente... Mira, porque se les ve a veces con un ego de verdad gigantesco. Uno dice, ¿por qué? Porque si uno dice, bueno, queremos que Chile se una, es lo que todos decimos, y que lleguemos a un acuerdo y que las cosas salgan bien, entonces, y que no sigamos tan en extremos, que la izquierda, que la derecha, bueno, pero son realidades. Y es parte de nuestra historia. Y eso no nos podemos hacer los tontos con nuestra historia tampoco. Entonces, igual ellos, de algún modo, siento que muestran como una cara que hace que la gente no se una, sino que reaccione en contra. Es lo que están haciendo. Porque ellos también como que están como si estuviesen en contra de todo lo que pasó. Entonces ahora nosotros vamos a hacer un nuevo país y todo nuevo y todo lo que estuvo antes está mal. Y no es así. Son historias que se han ido uniendo. Ellos hoy día van a estar ciertos años, pero es un proceso. Entonces, ¿cómo llegar a eso que se habla todos los días de los acuerdos con estas personalidades Yo creo que va a haber... tan potentes que la gente hace que reaccionen como en contra? Entiendo el reclamo, que es un reclamo ciudadano. Yo quiero unidad, no división en mi país. Este país funciona más con unidad que dividido. Yo creo, fíjese, que hay una buena oportunidad en los próximos días. Yo creo, como hablábamos al comienzo, el resultado del plebiscito por anga o por manga va a ser estrecho. Gane el rechazo, que según las encuestas es lo más probable, o gane el apruebo, que según las encuestas es menos probable. Cualquiera que gane va a ser estrecho. No van a haber diferencias de 7, 8, 10, 12, 14 puntos. Va a ser estrecho.
Yo creo que ahí, si gana el rechazo, para buscar y crear las condiciones políticas y jurídicas para dictar una nueva constitución, o si gana la prueba para reformar, se va a requerir mucha voluntad política de los actores y el rol, no el único, pero el rol principalísimo que va a ocupar el presidente de la República, en función del presidente de la República, de jefe de Estado, no de jefe de una coalición, va a ser central. Va a ser central. Él Lo dijo va a y tener que que gobernaba a todos los chilenos. Bueno, ahí va a tener que demostrar, crear las condiciones para que Chile salga de este intríngulis. Y no hacer oído, por ejemplo, si gana el rechazo a la prueba, a los sectores más extremos de su coalición, como el Partido Comunista u otro, que va a decir, no, si gana la prueba, el que ganó por un voto implementa todo. O si gana el rechazo, poner trabas a que se establezca una nueva constitución bajo un sistema electoral distinto al que tuvimos. Yo creo que ahí el rol del presidente de la República no es exclusivo, pero va a ser muy central en que Chile pueda, en una situación de tirantez, establecer en un plazo breve un texto que sea convocante, que no sea divisor. Bueno, sí, pues eso es lo que estamos esperando todo y que eso se logre, ojalá. Ahora, ¿te parece que finalmente va a ganar directamente? Porque hasta ahora sí, al parecer va a ganar el rechazo, pero si gana el apruebo, ojalá, todos decimos, ojalá se cambie de verdad el texto y se agarre las cosas, todas las cosas buenas que están en el texto, de verdad el nuevo texto escrito, se puedan mejorar realmente como todos queremos. Espérate, tenemos otra pregunta del público, que está muy, muy intenso el público. A ver, vamos a ver qué te preguntan, Jorge. Dice, ¿está en tus planes volver a la política coyuntural, ya sea como parlamentario o ministro? ¿O quieres dar paso a las nuevas generaciones? De Ñuñoa, que de la comuna por donde yo fui diputado 3 periodos. No están mis planes. Yo he vuelto ahora a aceptar invitaciones como la suya y de otros canales porque creo que es bien importante hablar sobre el plebiscito, sobre las opciones, en mi caso hablar por qué se justifica votar rechazo para tener una nueva oportunidad, pero volver a la... Hay que darle plazo a distintas caras, no solo nuevas en el sentido de la edad, sino que también personas que no han estado en la política o que están han estado y quieran seguir, pero en mi caso no. Esto es transitorio hasta el 4. Sí, porque igual es un gran aporte, porque es bueno escucharlos. Oye, Jorge, pero de lo que te preguntaba, si finalmente, por ejemplo, da la situación, porque uno lee por ahí, dice que hay cosas que en realidad va a ganar el apruebo, finalmente uno no sabe, hasta el 4. Ya, si gana el apruebo, ¿tú de verdad crees que se van a hacer los cambios necesarios en esta constitución que se escribió? A ver, lo que pasa es que hay una duda en mucha gente. Hay gente que, para poner las cosas en la balanza, hay gente que dice si gana el rechazo, no es cierto que la derecha vaya a dar los votos para una nueva constitución. Eso dicen. Así que no, para hacerle contrapropaganda al rechazo, ¿cómo va a votar rechazo si después no van a...? Hay otros, al contrario, que dicen si gana el apruebo, no les crea a los que dicen que hay que hacer reforma, no van a hacer nada. Esa es una mirada negativa de las dos alternativas. Yo soy más optimista, aunque ayer leí una cosa que alguien decía que optimista es el que toca la bocina en un taco porque cree que va a salir antes. Sí, porque eso te iba a decir, porque el optimismo también tiene que ver, pues tú conoces cómo es la política en este país. Pero también optimista con cierto realismo, porque todo el mundo sabe que nosotros estamos tironeados. Nosotros vivimos una situación muy tirante en octubre del 2019, de la que salimos relativamente bien, pero pudimos haber salido mucho peor, por distintas circunstancias. Creo que Chile no debe exponerse a una situación así. Eso hoy día es responsabilidad fundamentalmente del gobierno, pero es responsabilidad de todo, evitar que el país se extreme en sus posiciones. Y yo creo que eso pasa porque aquellos que históricamente se parapetaron en la Constitución del 80 y no siempre dieron las posibilidades de tener una nueva Constitución mucho antes de lo que pasó, no debieran olvidarse de la historia reciente, y debieran colaborar
a que tengamos una nueva constitución básica, esencial, democrática, renovada del siglo XXI, pero que sea abierta a la posibilidad de que gobiernen distintos, es decir, que no termine siendo un programa de gobierno. Sí. Y los que creían que esta convención era una panacea, esta propuesta iba a ser el ideal, se han dado cuenta que a la gente no le gustó. No le gustó. Si ellos saben que el tema de la plurinacionalidad le gustaba a los extremos de la convención, tal como lo redactaron. Sí. Pero a chilenos no les gustó. En consecuencia, y hoy día mismo ellos se dan cuenta que tienen que adelantar ciertas reformas. Alguien me decía, lo están haciendo porque están asustados por el resultado. Puede ser. Eso sería puro pragmatismo. De repente uno tiene dudas, pero yo creo que al final debiera de todos lados primar la racionalidad y darnos una posibilidad de tener una constitución mejor, bien sea por las reformas sustanciales a lo que propusieron, si ganan la prueba, o bien sea, como yo espero, para darse una oportunidad de escribirla de nuevo, escribirla bien. Porque los chilenos queremos una nueva constitución, pero nueva no es sinónimo de cualquier cosa. Ahora, en cuanto a la economía, ¿te parece que es realmente tan terrible lo que pudiese pasar con la nueva constitución, que de verdad se vayan las grandes inversiones? Porque igual hay un punto en el que yo creo que todos estamos de acuerdo, que tiene que ver con que en estabilidad uno puede confiar. Y eso, eso es en base a todo. Enfrente a una certeza, uno cree. Si tú tienes una pareja que no es estable, entonces uno no cree en esa pareja. Son como cosas que tiene que ver con las emociones del ser humano. Si no hay estabilidad en un país, entonces evidentemente las personas dicen, bueno, mejor mi plata las pongo en otro lado, no acá, porque la verdad es que no sabemos lo que va a pasar y no es tan estable. A ver, para tratar de no ser, de no causar pavor ni... Yo creo que el texto constitucional propuesto no es muy atractivo para la inversión. No quedó muy atractivo. Tampoco creo que sea un texto que vaya a producir el arranque de los inversores. No es un texto que tenga una innovación brutal en el derecho de propiedad, como le dije. Sí. Hay una norma que pasa perfectamente los estándares internacionales. Creo que hay otras cosas más complicadas, ya más específicas, por ejemplo, en materia de relaciones de tratados internacionales. Por ahí hay una norma que dificulta que el Estado de Chile pueda pueda entregar competencia a los tribunales internacionales en materia de ciertos tratados. Eso es súper malo, porque los inversionistas normalmente invierten en los países en que, cuando existe un problema, le entregan la competencia, la jurisdicción a tribunales internacionales, privados, claro, o públicos, y no a las del país. Obvio. Entonces, creo que el Banco Central mantuvo su autonomía, porque es bien importante, pero le agregaron algunas florituras en el texto que pueden ser complicadas en la interpretación. Creo que el tema de los derechos de agua está profundamente maltratado, etcétera. Creo que el tema de la iniciativa exclusiva presidencial en materia de gasto, de inversión de gasto, hoy día, no desde el 80, sino que desde normas que vienen desde la Constitución del 25, ya tienen 40, 50 años, en el año 60, todo lo que sea gasto, cualquier ley que importe el gasto de un peso, es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. No puede plantearla un diputado, no puede. Eso fue muy ordenador, eso permitió controlar el gasto. Cuando tú controlas el gasto, controlas la inflación, una serie de cuestiones. Esa norma tan clara es bastante mal corregida, no es corregida la palabra, bastante mal fraseada en el texto constitucional, sobre la base de crear una cosa más, leyes de concurrencia necesaria del presidente, pero que permiten la tramitación de mociones parlamentarias con gasto. El presidente tiene que intervenir en algún momento, pero crea una condición súper compleja. Hay otras normas ya más específicas en materia de veto presidencial, sobre todo del veto parcial, que le da demasiado poder a la Cámara de Diputadas y Diputados. Eso es otra consecuencia de la asimetría entre ambas cámaras, una cámara poderosa y una bastante pobre. Pregunta súper ingenua, Jorge, ¿tú crees que se equivocaron
así, de verdad, no cachar lo que estaban escribiendo, no No, se dieron no. cuenta que era cómo No, dejaron tan abiertas ciertas cosas. No, es que no sé, mira, no, ahí... ¿O fue de verdad escrito así, no, con esa intención? hay una visión ideológica. O sea, la influencia de convencionales del Partido Comunista, personas inteligentes, mujeres y hombres, fue muy sí. importante. La influencia de personas de Revolución Democrática, profesores, fue muy importante. Gente que sabía lo que estaba escribiendo, gente muy preparada. Lo que pasa es que yo creo que se les metió en la cabeza que había que refundar Chile. Y a Chile no hay que refundarlo, hay que mejorarlo. Todos los días, Sí. pero no refundarlo. Tal cual. Tenemos otra pregunta, Jorge, para ti. A ver, según su opinión, ¿se podrá unir a Chile? Veo cada día más y más discusiones de las cúpulas políticas sobre qué posición es mejor, pero casi no hay reuniones políticas de extremos e intentar llegar a grandes acuerdos. Antonio Antofagasta. Sí, hubo un momento que Chile logró grandes acuerdos, y que fue muy virtuoso. Muy virtuoso, yo creo que la década de los 90, parte de la primera década del 2000, hubo grandes acuerdos que fueron muy buenas noticias para Chile desde el punto de vista del crecimiento. Chile es un país que, como ni uno en Sudamérica y poco en el mundo, puede mostrar en los 30 años una disminución brutal de la pobreza, el ingreso de miles de personas al consumo de ciertos bienes que no existían. El Producto Interno Bruto nuestro creció como en ninguna parte de Sudamérica y pocas partes del mundo. Hoy día eso está en discusión, pero cuando se compare con menos pasión, fueron 30 años muy virtuosos, muy virtuosos. Y eso estuvo muy construido a través de acuerdos políticos amplios. Hay que tratar de volver a eso, y yo por eso le dije que hay una buena oportunidad que ojalá se dé después del 4 de septiembre, de llegar a un gran acuerdo para, si gana el rechazo, dictar una nueva constitución, si gana el apruebo, hacer reformas Ahora, sustanciales. ¿Se sí, fija sí, usted que el texto por cualquier- anga o por manga va a por anga o moverse? por manga, Sí. el texto ya se va a Sí. cambiar. Sí. ¿Quedará bueno? ¿Quedará bueno? Sí. Porque igual estamos todos pensando, claro, ya otra posibilidad, ¿cierto? Ya la tercera vía, otra posibilidad de escrito, porque este no. Sí, con ciertas cosas que están súper bien, qué sé yo, que todos encontramos que están bien, Sí. pero mejorarla. Ya, esa mejora, ¿será verdad que va a quedar bien? Porque ¿quiénes van a...? Porque también hay que ver quiénes van a... No cometamos el error de nuevo. No, por eso yo creo que hay reglas de elección, yo creo que hay que Ya que el ser humano es re bueno hay que para ser pegarse más- varias veces en la más cara. riguroso con la con el misma tema piedra. de los independientes. Yo creo que los escaños reservados tienen que estar mucho más en proporción a la participación. En fin, hay una serie de normas que yo cambiaría para la elección de los convencionales. Creo que tiene que haber más participación de expertos transversales, aunque la decisión sea al final política. Yo creo que se puede hacer mucho mejor y se puede redactar mucho mejor. Oye, Jorge... Las buenas constituciones en muchas partes del mundo duran mucho tiempo, donde son votadas por los congresos o por la asamblea, según con la colaboración de expertos, son ratificadas. Hay distintas fórmulas, pero hay que hacerlo mucho mejor de lo que hicimos. Creo que los convencionales, algunos fueron a hacer tonteras, ya sabemos varios, y de todos lados, y cosas bastante vergonzosas. Que era un poco la muestra de lo que somos de la sociedad. Hay de todo, hay de todo. Entonces, así, el propio Congreso, en el Congreso, hoy día cuando venía al auto escuchaba a un señor que se puso una placa aquí, y yo iba a hacer Bukele chileno contra la delincuencia, y hablaba una cantidad de cosas, los brutales, era como pasaría arrancando. Hay de todo, pero hay gente súper capacitada, mujeres, hombres súper capacitados en todos los sectores, y yo creo que hay que darse una buena oportunidad y se puede hacer perfectamente mejor. Y por otro lado, sabes que acá en el programa ha venido mucha gente y hemos conversado de la lectura del texto. Y en general dicen, no, es que es muy difícil de leer. Ex constituyentes que escribieron la constitución, es muy difícil de leer. La verdad es que hay gente incluso que no la ha leído, pero siento que hay como una mirada en menos
a las personas, que al chileno, o no al inmigrante, todo el que está acá y que está leyendo la Constitución. Hay mucha gente que sí la estamos leyendo. No, ha tenido Y harta de verdad lectura. que no importa, o sea, claro, hay muy poca comprensión de lectura, hay súper poca, pero eso es independiente, o sea, hay como si no la va a leer nadie, porque nadie la va a entender, porque es tan compleja. Y ahí siento que también hay una discriminación en lo que tiene que ver con la lectura, porque de hecho hoy día se lee súper poco también, pero mucha gente salió a comprar el nuevo escrito, la nueva Constitución, mucha gente, entonces La gente está interesada. Siento yo, sí. Está interesada, a lo mejor no todo el mundo ha tenido el tiempo de leerla completa, a todo el mundo se le hace muy enredada. Todas las leyes son complicadas de leer. Esta es una discusión que peca en algunos artículos de ser demasiado exagerada, de poner de medias repetitivas, son artículos muy largos. Originalmente eran muchos más artículos, fueron mucho menos, pero sobre la base de hacer artículos largos, así que es muy larga la Constitución. Las normas transitorias son muy jurídicas, hay que tener ciertos conocimientos jurídicos para entender los efectos que producen. Pero ha habido mucho interés. Yo veo gente comprando constituciones. Ojo, no compren un señor que vende en Lyon con Providencia. ¿Ya? En la área oriente. Porque por lo menos hasta la semana pasada yo necesitaba un nuevo. Yo tenía uno, pero necesitaba otro para regalárselo a alguien. Lo compré y es una edición pasada de moda. Cuando tenía 500 artículos. Pero menos mal que la vi, porque se la iba a mandar de regalo, me hubiera hecho el ridículo con un texto que no está vigente. Ojo. Buenísimo, buenísimo tu dato, Ya. porque tenemos otra pregunta. Buenas tardes, amigos de TVX. Es interesante ver diferentes posiciones y tener la oportunidad de preguntar a los invitados. Mi pregunta es, si el rechazo gana, ¿cuál es el paso legal para solicitar transformaciones a la Constitución o comenzar un nuevo proyecto de Constitución? Jorge de Talca. Claro. A ver, el plazo legal no está redactado. La norma constitucional, la norma de la reforma constitucional, que es la que regla lo que estamos viviendo, establece que si gana el apruebo, en un plazo, no me acuerdo exactamente, son 60 días, se dicta un decreto promulgatorio de la nueva constitución y entra en vigencia, y esta actual se muere. No se muere totalmente, ojo, porque las transitorias de esta propuesta indican que hay muchas leyes que van a mantener su vigencia mientras no se dicten unas nuevas. Pero digamos que se muere, salvo lo que dicen las transitorias. Si gana el rechazo, lo que dice el texto constitucional, le dice expresamente, sigue vigente la actual constitución. Entonces hay sectores que dicen, no hay nada que hacer porque sigue vigente. Yo quiero que siga vigente, eso es lo malo, el rechazo, que sigue vigente. Entonces lo que se va a necesitar ahí es un gran acuerdo político para crear las condiciones, primero políticas y después jurídicas, de darnos una nueva constitución a un plazo más breve. Hay un par de senadores que han presentado proyectos interesantes, particularmente rebajar el quórum actual de 4/7 y ganar el rechazo para que este procedimiento nuevo se pueda hacer con menos votaciones. No está, a la señora que pregunta, no está establecido. Ese procedimiento hay que establecerlo. Primero un acuerdo político, después jurídicamente. Hay algunos que dicen tiene que ser el Congreso, porque el Congreso recupera su facultad, su potestad constituyente. Algunos sostienen eso, los menos. No es descartable, absolutamente. Otros dicen no, está demasiado legitimado, el Congreso tiene que convocar a una nueva convención. Pero incluso en algunas encuestas, la opinión mayoritaria de las chilenas y chilenos preguntados es que sea una comisión de expertos. Que no es muy democrático que digamos, expertos, ¿quién lo elige? Yo creo que hay que hacer un mix. A mí me encanta, en la opinión personal, una cosa mixta. Yo creo que debería ser, un número de los convencionales deberían ser congresistas, senadores y diputados en proporción, otros electos, y creo que debiera establecerse que esas personas que van a votar y discutir debieran tener un informe previo a iniciar la discusión de un grupo de mujeres y hombres expertos que hay muchos en Chile, transversal, que le entregaba un documento a discutir sobre eso. Eso sería un gran... Esa es mi teoría nomás.
Yo me tengo que ir. Sí, sí, Jorge, de verdad sí. Ya. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Muy Ha bien, sido un pues. agrado conversar contigo. Ya. Así que gracias. Esperamos verte pronto en nuestro programa. Muy bien, encantado. Muchas gracias por la invitación. Uno puede explayarse aquí. Sí, gracias. sí, te agradecemos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Emprendidos.